Un saludo, estimada docente. Mi nombre es Wilhelm Yopla Cacique. Vamos a tratar sobre el informe psicológico, ¿no? En el curso de evaluación, diagnóstico e informe psicológico. Tenemos los datos de filiación y el motivo de consulta, ¿no? Datos de filiación: estudiante Dina Fabricio Bautista Medina, de 9 años de edad y 9 meses, fecha de nacimiento el 8/9 de 2016. Motivo de consulta, ¿no? Es como un requisito de la asignatura de evaluación, diagnóstico e informe psicológico, además de desarrollar la evaluación psicopedagógica para determinar el perfil madurativo, emocional y conductual, ¿no? El problema actual presenta dificultades procedimentales observables en el aula, enfocados sobre todo en lectoescritura, cálculo matemático, acompañados de retraimiento social. Observaciones generales. Dentro de las observaciones generales hablamos de la descripción física, ¿no? El menor de edad, eh, correspondiente a su desarrollo, viste de acuerdo a la estación y muestra un adecuado aseo personal. Es un estudiante que se muestra en todo momento colaborador, recibe instrucciones, está con tendencia a terminar rápido la actividad, ¿no? Evidencia una tensión física o ansiedad al momento de evaluación ante actividades de demanda visomotora. En cuanto a los antecedentes de importancia de la anamnesis, ¿no? Ahí se presenta la anamnesis, que es fundamental, ¿no? Para conocer la historia personal, el desarrollo evolutivo general, ¿no? Dentro de los parámetros esperados, la historia familiar, el hogar, con presencia de figuras parentales, convivientes estables, la dinámica familiar, funcional, ¿no? Está también el interés y relaciones interpersonales marcadas por la preferencia por interacciones selectivas o individuales, ¿no? También podemos ver ahí el fuerte apego a la figura materna y el refugio afectivo focalizado, ¿no? Dentro de las técnicas e instrumentos de evaluación, cuando hablamos de las técnicas, se utilizó la observación conductual, la entrevista psicológica, tanto a los padres como al estudiante, ¿no? En este caso. Los instrumentos utilizados, ¿no? El test de factor G de cartel, escala 2, en la forma A, de acuerdo a la edad del estudiante, test perceptivo visomotor motriz de Bender, sistema de calificación Coplitz, el test de dibujo de la figura humana de Elizabeth Cottbus y el test de la familia de Luis Corman. También se utilizó la cuestión de capacidades y dificultades, la SDK, versión para padres de Robert Gottman. Bueno, lo que respecta a los análisis de los resultados, ¿no? En el aspecto cognitivo se utilizó el instrumento del test de factor G de Cattell en su versión 2, ¿no? Ahí tenemos el análisis cuantitativo, ¿no? Que hace referencia a test 1, tuvo el puntaje de 10, ¿no? Que hace un porcentaje del 83%, el test 2 igual un puntaje de 8, que hace un porcentaje del 66%, tenemos el test 3, que es 7 de puntaje, que hace un 58%, el test 4, puntaje 8, que hace un porcentaje del 75%, haciendo un coeficiente intelectual de 102, percentil de 55 y un NA tipo de 5. También tenemos el análisis cualitativo, que habla de la capacidad intelectual general y razonamiento abstracto libre de influencia cultural. En lo que respecta a los análisis de resultados del aspecto visomotriz, se utilizó el instrumento del test de Bender, Coppitz, ¿no? El análisis cuantitativo nos arroja resultados que tuvo 8 errores directos, una puntuación típica de más 3.61, la edad visomotora equivalente a 5.5 a 6 años de edad, ¿no? Tenemos que los signos significativos de distorsión de la forma, los errores son 5, signos significativos de rotación, los errores 2 y perseveración, un error, sumando 8 errores en total. Dentro del análisis cualitativo, ¿no? Podemos entender que hay un desfase madurativo visomotor severo, ¿no? De más de 3 años, presencia de distorsiones formales, fallas de integración espacial y rotación, ¿no? También tenemos el tiempo de ejecución corto de 6 minutos, que denota imposibilidad ante las tareas. Dentro del análisis de los resultados en el aspecto emocional, no se utilizó el instrumento de test de la figura humana de Coppitz. Ahí hablamos de un análisis cualitativo, ¿no? Indicadores emocionales, que presenta 3 indicadores clínicos de alta significancia, ¿no? Hablamos de la omisión del cuerpo, que nos puede, ¿no? Dar pistas de que se genera una ansiedad severa, inseguridad y sentimiento de desvalimiento, ¿no?
omisión del cuello, inmadurez y pobre control interno de los impulsos. Asimismo, nos habla de la presencia de ojos grandes, mirada fija, que nos da a conocer un estado de alerta, suspicacia y ansiedad de la evaluación. En lo referente al análisis de los resultados del aspecto emocional de familia, ¿no?, se utilizó el instrumento del test de la familia de Corman. El análisis cualitativo aquí en este test nos habla de un trazo débil e inhibido, ¿no?, que habla de la timidez, el sector inferior izquierdo, el dibujo, ¿no?, que se ubica ahí, nos habla de un aspecto de un apego regresivo a la seguridad materna, la estructura racional con figuras pequeñas, ¿no? Nos habla de la defensa en el aspecto intelectual, también nos habla de la dinámica proyectiva, más que máxima valoración, ¿no?, que da la madre, dibujada primero y más grande, ¿no? Distanciamiento físico productivo con el padre asociado a jornadas laborales del progenitor. Lo que llama la atención sí es, por ejemplo, que él identifica como su familia, ¿no?, al docente, ¿no?, al profesor de aula. Quizás se puede entender que lo ve como una figura paterna, ¿no? Se puede decir eso en este caso, ¿no? En cuanto al cuestionario de capacidades y dificultades, SDQ-CAS, instrumento SDQ-CAS, se utilizó la versión para padres, ¿no? Tenemos el análisis cuantitativo, ¿no?, un cuestionario de capacidades que nos muestra las escalas, ¿no? Sistemas emocionales nos habla de un puntaje de 3, considerado en la categoría normal. Hiperactividad, atención, 4, puntaje normal. Problemas de conducta, 1, categoría normal. No nos habla de problemas con compañeros, puntaje 8, dentro de lo normal. Conducta prosocial, 9, dentro de lo normal, ¿no? Aquí hablamos de un análisis cualitativo, una triangulación perfecta, ¿no? Se confirma en el hogar un aislamiento social agudo, tendencia a jugar solo, dificultades relacionales y vulnerabilidad ante burlas de sus pares. Llegamos al punto de las conclusiones diagnósticas, ¿no? Dentro del diagnóstico nosológico, ¿no?, tenemos el problema de aprendizaje, ¿no?, con afectación en la lectura y las matemáticas, ¿no? En el F81.3 del CIE-10 se justifica técnicamente por el desfase madurativo, ¿no?, hallado en el test perceptivo visomotor y visomotor de Bender, donde el menor evidencia, ¿no?, una edad visomotora de 5.5 a 6 años, ¿no?, frente a su edad cronológica de 9 años y 9 meses, cometiendo un total de 8 errores directos, ¿no?, de distorsión de la forma, rotación e integración defectuosa. Trastornos de ansiedad y evaluación, ansiedad escolar, ¿no?, en F41.9, sustentado por los indicadores del test de Cattell y el dibujo de la figura humana, ¿no? En Cattell se observa un rendimiento disminuido de los subtests de matrices y condiciones provocados exclusivamente por la interferencia del factor tiempo, ¿no?, lo que produce bloqueos cognitivos. Asimismo, el DFH, ¿no?, colisiona con este diagnóstico mediante la proyección de indicadores emocionales de alerta, ¿no? Tenemos ojos grandes, mirada fija, penetrante. Y cuando hablamos del diagnóstico funcional, ¿no?, estamos hablando de la dimensión cognitiva, ¿no? Tenemos fortalezas ahí, tenemos un potencial intelectual, ¿no?, general conservado en la categoría de normal promedio, con el coeficiente intelectual de 102, ¿no? También tenemos la dimensión dinámico-afectiva, ¿no? Hay una limitación en este caso en la presencia de un estilo de afrontamiento impulsivo y ansioso ante las tareas que percibe, ¿no?, como amenazantes para su competencia académica, ¿no? Pero también tenemos la dimensión familiar, ¿no?, y de entorno, que es el soporte alto, el entorno familiar, ¿no?, que se muestra como protector, caracterizado por una dinámica de padres convivientes estables que demuestran una actitud de aceptación y preocupación activa, ¿no? También podemos entender ese caso de que encuentra el rol del docente también, ¿no?, como un fuerte, como un soporte, ¿no?, emocional alto. Dentro de las recomendaciones, ¿no?, podemos tener para el aula, en este caso para el docente, ¿no?, adaptación de tiempos para tareas escritas, segmentación de instrucciones complejas, estrategias de inclusión con pares, prosociales, grupos pequeños, ¿no?, y evitar la exposición de sus trazos. Y asimismo orientarlo, ¿no?, o sea, con él para que pueda sobreponerse a estos casos, ¿no? Y para el hogar, asimismo para los padres, ¿no?, tenemos
la estimulación visomotriz lúdica, ¿no? A través de la plastilina, ensartado, validación del vínculo depende con su mascota, ¿no? Como regulador de ansiedad y mantenimiento de rutinas estructuradas frente a los deberes. Eso es en cuanto a las recomendaciones, ¿no? En cuanto a la reflexión del rol del psicólogo, ¿no? El informe psicológico no debe usarse para estigmatizar, ¿no?, al estudiante dentro del aula, sino más bien como una hoja de ruta científica que traduzca un puntaje psicométrico en acciones de apoyo pedagógico real.